Jóvenes, agradeciendo a Dios siempre y agradeciendo a ustedes por su presencia aquí al curso de mantenimiento en instalaciones eléctricas. El día de hoy vamos a ver pues estas diapositivas. ¿Qué observan, jóvenes, y para qué sirve? ¿Qué son estos dispositivos? ¿Qué me puede decir Edgar o Edgardo, Freddy? ¿Qué me pueden decir ustedes? ¿Son resistencias, profesor? Resistencias. No realmente. Son fusibles, ¿no? Son unos fusibles que vienen en las ollas arroceras, en las planchas, que casi se nos confunde con resistencias. ¿Estamos? Aquí lo que observamos son fusibles. Estos fusibles, ¿de qué tipo son? ¿De qué uso? ¿Qué me podría decir? Automotriz, profe, automotriz. Automotriz, muy bien, ¿no? Son fusibles de uso automotriz. Disculpe, profesor, buenas noches, recién acabo de ingresar. Buenas noches, Juan Carlos, buenas noches. Y estos fusibles, cada color nos representa un amperaje, ¿no? Cada color va a representarnos un amperaje. Bien, el día de hoy, nuestra actividad 20 de nuestro curso, vamos a ver los diferentes tipos de fusibles. ¿Estamos? Y vamos a observar el siguiente video, jóvenes. Hola a todos, aquí podemos ver los tres tipos de fusibles que se usan principalmente, porque no hay más tipos, en instalaciones eléctricas. ¿Qué es el fusible así a grandes rasgos? Pues es un dispositivo de protección frente a sobreintensidades, que pueden ser sobrecargas o cortocircuitos. ¿Qué es un cortocircuito? Pues es una sobreintensidad altísima, es decir, se pueden llegar a alcanzar kiloamperios, miles de amperios. La gente siempre suele asociar cortocircuito a chispas o mucha tensión. No, eso es un concepto incorrecto. Un cortocircuito es una gran sobreintensidad. Para entendernos, una sobrecarga brutal, instantánea, en el que se alcanzan miles de amperios. Pues los fusibles, este dispositivo de protección frente a sobreintensidades, se basa un poco en el efecto térmico, de la electricidad, lo que conocemos como el efecto Joule. Es decir, al pasar mucha corriente, aumenta mucho la temperatura, pues estos elementos tienen en su interior un cable o una especie de lámina, aquí dentro, dentro de los que se llaman los cartuchos de los fusibles, un elemento que se funde ante el paso de mucha corriente, ya que se alcanzan grandes temperaturas. Aquí en el vídeo aparecen los tres tipos de fusibles y sus correspondientes bases portafusibles, donde estos elementos de protección se insertan, salvo no aparece la base portafusibles de este fusible de cuchilla debido a su gran tamaño, pero sí que tenemos la base portafusibles de este fusible cilíndrico y la base portafusibles de este fusible de botella. Bien, ¿cómo llamamos a los tres tipos? A este se le llama fusible cilíndrico, fácil de acordarse, tiene la forma de un cilindro. Hay quien le llama fusible de cartucho, pero bueno, esto también es un cartucho y esto es un cartucho. Su nombre es fusible cilíndrico. A continuación tenemos el fusible diácid o DO. La forma habitual de llamarle, sencilla, que todo el mundo conoce, es por su forma, fusible de botella. Y por último tenemos el fusible de cuchillas, debido a los dos elementos metálicos que salen del cartucho del fusible. Se les llama de cuchillas por la forma, pero no cortan ni nada. Bueno, pues vamos a hablar de las características que tenemos que saber y distinguir de un calibre. La más importante, aquí la vemos, pues nos aparece en grande, está dentro de un rectángulo, 25 amperios, eso es su calibre. Es la característica principal que nos importa en un fusible. Es el valor de la corriente a partir del cual va a cortar, va a fundirse.
No quiere decir que si ya pasan 26 amperios se funda inmediatamente, llevará un tiempo, pero es la corriente límite para entendernos. Ejemplo, si yo quiero proteger una línea de que no pasen más de 25 amperios, por lo que sea, por la sección de cable que tengo, pues instalaría este fusible. Luego, importante también, aunque siempre se repite estas letras en todos estos tipos de fusibles, GL o GG viene a decir el tipo de fusión de fusible, es decir, es un fusible de respuesta lenta ante sobrecargas y respuesta rápida ante cortocircuitos. Luego nos viene su tensión nominal, 660 voltios en alterna. Y a continuación dice C80 22 por 58. Eso tiene que ver con las dimensiones del cilindro. Cabría en un portafusibles que tenemos aquí de tipo C80 y las dimensiones de este fusible es de 22 de diámetro por 58 milímetros. Bueno, pues vamos a comprobarlo. Ya sabéis que insisto mucho en el uso del calibre, aunque seamos electricistas, pues hay que saber usarlo. Efectivamente, 22 milímetros de diámetro. Acordaos, de no confundir diámetro con sección, son cosas diferentes. Sección es una medida de área y diámetro, que es lo que estoy midiendo aquí, es una medida de longitud, es decir, cuánto mide los extremos de este círculo, por así decir. Y luego teníamos una longitud, nos ponía de, no la veo, 58. Pues ahí vemos 57, bueno, pequeño fallo, vale, 58. Muy bien, seguimos con más características del fusible. Dejamos el calibre pie de rey por aquí. Y bueno, muy importante también, pone aquí I sub 1 igual a 100 kiloamperios. I sub 1 igual a 100.000 amperios. Eso es el poder de corte. Esa es la máxima intensidad que este fusible es capaz de cortar o abrir. Y aquí siempre hay un poco de confusión, es decir, hombre, si el calibre es de 25 amperios y se abre a partir de ahí, es decir, abriría a partir de 26, 30, 26, 27, 28, 29, 30, 40 amperios, 50 amperios, pues por supuesto tendrá que abrir con 100.000 amperios. Bien, es que lo que está definiéndonos el poder de corte, el poder de apertura, es que te viene a decir que el fabricante te garantiza que puede abrir hasta una corriente de 100.000 amperios, es decir, corrientes de cortocircuito. ¿Y por qué dice esto? Bueno, pues porque en un cortocircuito, que es una intensidad altísima, podría llegar a destruirse esto de tal forma que no abra, que no pueda abrir. Bueno, pues te garantiza que hasta 100.000 amperios sí que va a abrir, sí que va a fundirse y abrir el circuito. De este valor nosotros como técnicos electricistas no hace falta que nos preocupemos mucho, porque ya se calcula, esto tiene que ver con el cálculo de la corriente de cortocircuito del cable en el que está instalado este fusible, y nosotros por ahora pues no vamos a hacer esos cálculos. El que sí que nos importa es entender claramente qué es el calibre. Vale, pues ¿dónde se usan estos fusibles cilíndricos? Pues cada vez se usan menos, se usan principalmente en cajas generales de protección y en cajas de protección y medida, pero se usan en dichos lugares de las instalaciones de enlace, se usan más los fusibles NH o de cuchilla. Y antiguamente también se estaban usando en protecciones de contadores y derivaciones individuales, en la centralización de contadores, pero actualmente para dicha protección se usan más los de botella. Bueno, aquí he traído una base portafusibles. Aquí hace contacto estas dos especies de pestañas con las partes metálicas del fusible, y esto con total seguridad se inserta aquí, no tocas nada en ninguna parte metálica conductora y cierras. Esto iría enganchado, en este caso este es una base portafusibles para pletina de embarrado, iría aquí enganchada. Y aquí vemos donde mordemos uno de los cables y el otro cable, es decir, esta línea entre mis dedos estaría protegida por ese fusible. Vale,
cambiamos de fusible. Bueno, seguimos con el fusible Diacet, o comúnmente llamado de botella. Vale, aquí, bueno, este tiene bastantes años, tiene ya su edad, pero por el estado de esta especie de punta o chinchetita, sé que está en perfecto estado. Luego lo comprobaremos con el tester, es muy sencillo, prueba de continuidad. Sigamos con las características. Bien, pues es un calibre de 25 amperios, valor habitual de protección de una derivación individual, y puede trabajar a una tensión de trabajo de 380 voltios en alterna o 250 voltios en continua. Igual que el anterior, es tipo GL, ya sabéis, fusible de uso general. Tiempo de respuesta lento ante sobrecargas y tiempo de respuesta o actuación rápido ante cortocircuitos. Bueno, vamos a probar su continuidad. Si aquí tenemos una especie de cable, si no está fundido, pues debería darnos continuidad este extremo con el otro, ¿no? Vamos a ello. Ponemos el polímetro, la pinza amperímetrica en este caso, en modo continuidad. Vamos a ver que pite. ¿Se oye? Pita, efectivamente está en perfecto estado. Ahora vamos a hablar de la base portafusibles de un fusible tipo de botella. Bueno, antes de abrirlo, es una base portafusibles también para poner en pletina de embarrado de centralización de contadores. Esta parte está en contacto con la pletina de cobre, con la fase, que nos viene de la línea general de alimentación, y esta tapa de la base portafusibles, que tiene esta parte metálica, en contacto con esta parte metálica, está en contacto con esto, es decir, con el cable que sube al contador, el cable de fase que sube al contador y continúa hacia nuestra vivienda, la derivación individual. Estas bases portafusibles también garantizan nuestra seguridad, aunque hay que seguir tomando precauciones. Pondríamos el fusible en esta tapa, se inserta, caída esas manitas, y sin tocar nada metálico se rosca hasta el final y ya hace los dos extremos del fusible hacen contacto con las dos partes que he explicado. Sería una con esta y otra con esta. Repito, estos fusibles, esta especie de puntita o chapita, si se hubiera fundido, se habría caído. Si no ha quedado claro, principal es como fusible de seguridad del contador y de la derivación individual de una vivienda. Pues continuamos con los fusibles de cuchilla, los fusibles NH, bastante característicos. Vemos que tienen un tamaño ya considerable comparados con el de botella o pues comparado con un fusible cilíndrico con un fusible de botella de 25 amperios, pues vemos que este fusible ya es considerable. ¿Por qué? Porque el fusible de cuchilla o tipo NH aguanta mucho más amperios, tiene un rango de calibres mayores y un poder de corte bastante superior. ¿Por qué? Pues porque se coloca en las cajas generales de protección o cajas generales de medida, es decir, separa la cometida que entraría por aquí de ya lo que sería la instalación de enlace. Es decir, es el límite entre la propiedad de la distribuidora, de la compañía eléctrica, y ya de la vivienda o conjunto de viviendas. Vale, ya lo he enseñado. Vamos a hablar de las características. Como siempre, la más clara y fácil de ver es su calibre de 100 amperios. Ya ha quedado claro lo que es. Tipo de fusible, llamado por nosotros de forma habitual de cuchilla, la forma técnica sería un NH y el número 1 habla un poco de su tamaño. Tipo de fusible, un GL, lo hemos comentado, fusible de uso general, es decir, el fusible que veremos siempre en instalaciones eléctricas que no tengan que ver con motores, es decir, instalaciones eléctricas de vivienda. Y bueno, pues tiene una tensión nominal de 500 voltios en alterna y un consumo, por así decir, por el hecho de estar funcionando, un consumo de 7,9 vatios. Y luego lo importante, una vez más, y no pone PDC, como solemos llamar al poder de corte,
tiene un poder de corte o poder de ruptura de 120.000 amperios, 120 kA, 120.000 amperios. Esa es la principal característica respecto a los otros fusibles. Si comparamos, este tiene un poder de ruptura ante cortocircuitos de 100.000 amperios y este ya sube a 120.000 miliamperios. ¿Eso a qué se debe? Pues que sabemos como técnicos que las corrientes de cortocircuito son mayores cuanto más nos acercamos al centro de transformación, al origen de la energía eléctrica. Y este es el elemento de la instalación de enlace más cerca del transformador, ya que es la entrada a la instalación de enlace. Por último, decir, no lo tengo aquí, que estos, debido a la corriente que soportan y que su base portafusibles, que digo que no tengo aquí, no es de este tipo, en el que toda es de plástico y protege de cualquier posible contacto. Estas suelen estar, como siempre, protegidas con una pantalla, pero suelen estar al aire. Y luego las pestañas donde se insertan las cuchillas, suelen estar bastante prietas, es decir, cuesta mucho insertar y extraer estos fusibles de su base portafusibles. Pues se suele usar una manilla que encaja en estas pestañas que sobresalen, se coge así como con el puño, se inserta y se extrae. Por supuesto, por seguridad, por aquí pasan, recordemos, puede ser del orden de llegar a decenas de amperios, ya que por aquí pasa toda la corriente que puede llegar a un conjunto de edificios, y si hay un alto número de viviendas, pues este amperaje puede aumentar. E igual que el cilindro de botella cuenta con esta especie de chinchetita, el fusible NH o de cuchillas cuenta con esta pestaña percutora, que en el caso de estar fundido también se desprende. Es decir, visualmente, sin tener un polímetro, podemos ver si está en perfecto estado o se ha fundido. Igualmente antes, pues hacemos la prueba de continuidad con un tester a ambos extremos y pita, por tanto, no se ha fundido, como igualmente nos indica su pestaña percutora. Bueno, pues con esto hemos dado un buen repaso a los fusibles que se suelen usar en las instalaciones eléctricas. Como siempre suelo decir, espero que haya ayudado, sigamos aprendiendo, saludos a todos. Bien, como hemos visto en el video, hemos visto pues tres tipos de fusibles, ¿no? Los fusibles que se usan especialmente en las líneas de transmisión, algunos fusibles que se usan en algunos tableros de control y en algunas máquinas eléctricas como tornos, pero estas ya han sido, o estos fusibles ya han sido, hoy en día están siendo reemplazados. Buenas noches, Sergio. Están siendo reemplazados, ¿no? Pero todavía se sigue utilizando. Y como hemos visto, ¿qué cosa es un fusible? Un fusible es un dispositivo con un filamento de material y grosor adecuado para que, siendo conectado en serie con el circuito, se funda por el efecto Joule, ¿no? ¿Qué cosa es el efecto Joule? Es pues cuando la corriente que pasa por un circuito supera el valor determinado y tenemos pues un exceso de calor debido a la carga. Hay un recalentamiento y este fusible se funde, o un exceso de corriente provocado por un cortocircuito en una instalación, ¿no? Va a cumplir casi la misma función que un interruptor termomagnético. Anteriormente se utilizaban los famosos fusibles. Uno de los que de repente habremos visto, hemos conocido, eran los famosos plomos y las famosas llaves de cuchilla, pero hoy en día se han ido pues modernizando esto, ¿no?
pero los fusibles aún no han dejado de existir. Como hemos visto en un inicio, vamos a tener pues fusibles automotrices y otros tipos de fusibles. Ahora vamos a tener que los fusibles se pueden clasificar según sus características, su tamaño y su función de servicio. Y estas características consisten en un voltaje nominal. ¿Qué cosa es el voltaje nominal? Es la tensión máxima a la que puede someterse el fusible para que funcione correctamente. Como hemos visto en el video, los fusibles van a tener un voltaje nominal, ya sea para corriente alterna o corriente continua. Estos voltajes pueden ser de 380, 440, etcétera, etcétera. Una intensidad nominal. O sea, todos los fusibles tienen una intensidad nominal. Intensidad significa que van a soportar un amperaje, ¿no? Pueden ser de 10 amperios, 15 amperios, 20 amperios, 50 amperios, 100 amperios, etc. La intensidad nominal de todo fusible es la intensidad que debe de controlar dicho fusible, y si sobrepasa esta corriente, pues el fusible se va a fundir. Vamos a tener el poder de corte. Todo fusible trae marcado un poder de corte, que es la corriente máxima expresada en kiloamperios, y que puede controlar este fusible en caso de cortocircuitos, ¿no? Podemos tener el borde de los 100 kiloamperes, 1000 kiloamperes, dependiendo del poder de corte del fusible. Vamos a tener el retardo. El retardo es la representación de la curva desarrollada por la relación corriente-tiempo, donde se exprese el tiempo necesario para que el fusible se funda. ¿Ya? Esto va a ser cuando sobrepasa la corriente nominal. Ahora, existe varias nomenclaturas. Vamos a tener fusibles rápidos, como vimos en el video, que llevan una letra. Van a tener impresa una letra, la letra F, la letra G, F, FN, que significa de fast o rápido en inglés. Y vamos a tener los fusibles lentos, cuyas letras van a ser la letra T, GT, FT, que significa de tardo o temporizado o fusible retardado. Esos dos tipos de fusibles vamos a tener, ¿no? Los fusibles rápidos, cuando haya una sobrecarga o un corto, y también vamos a tener los fusibles lentos. También vamos a tener que los fusibles se caracterizan por la clase de servicio, y estos pues van a indicar la función que van a desempeñar, y van a estar designados mediante letras. La primera letra nos indica la función que va a desempeñar, y la segunda el objeto a proteger. Por ejemplo, si es la categoría G, son fusibles de uso general, y si es la categoría A, solamente es fusible de acompañamiento. Y la segunda letra, el objeto a proteger. Por ejemplo, si es el objeto I, es pues para cables y conductores. O sea, ese fusible es ideal para cables y conductores. El objeto M, para aparatos de conexión. El objeto R, semiconductores. El objeto B, instalaciones de minería. El objeto TR, transformadores. Y la combinación, pues, vamos a decir, de ambas letras nos dan múltiples tipos de fusibles. Los más utilizados van a ser pues el tipo GF, fusible de función rápida, que va a proteger contra sobrecargas y cortocircuitos. Otro tipo es el GT, fusible de fusión lenta,
que protege contra sobrecargas sostenidas y cortocircuitos. También vamos a tener el fusible tipo GB. Fusible, pues este es un fusible de protección de líneas muy largas. Tenemos el fusible AD, también tenemos el fusible GT, y todos estos pues cumplen con normas internacionales, ¿no? Ahora, vamos a tener que los fusibles, yo creo que todos nosotros hemos visto estos fusibles, no solamente lo que hemos visto en el video, estos 3 fusibles de uso eléctrico, sino aquí vamos a ver algunos fusibles de uso general por su tamaño y su forma. Vamos a tener los fusibles cilíndricos de cristal. Estos fusibles, miren, de cristal, son pues o vienen como sistema de protección en algunos electrodomésticos, especialmente en los microondas, ¿no? Como me dice Freddy, muy bien, vienen los microondas, en las fuentes de alimentación, en los instrumentos de medición también, ya en el multitester, en la pinza perimétrica vienen estos fusibles, transparentes pero vienen, ¿no? En las radios, en algunos televisores antiguos venían estos fusibles, ¿no? Y en la parte interior traen un alambrecito de, exacto, fusibles del tipo cerámico, como nos dice nuestro amigo Benítez. También vamos a tener los fusibles cilíndricos. Estos son apropiados para las líneas de protección, ¿no? En cuanto en la actualidad se usan también en protección de las líneas para motores, máquinas eléctricas, contactores. Tenemos el fusible tipo D o Dianset o Neoset, muy poco usado aquí en el país, ya su uso está limitado, pero lo vamos a encontrar en algunas máquinas, ¿no? Donde yo laboro en el Sánchez, el taller de electricidad y el taller de mecánica de producción, torno. Las máquinas tienen estos tipos de fusibles, ¿no? Tipo Diancel o Neoset. También el fusible tipo NH se utiliza para las líneas de distribución o líneas de acometida. En el colegio, en el taller de electricidad, tenemos este tipo de fusible, ¿no? Que protege las líneas de alimentación al a las máquinas del taller. Otros tipos de fusible, vamos a tener pues el fusible tipo Philips. Estos fusibles pues se utilizan en las placas impresas, o vienen en las placas impresas, especialmente en las fuentes de alimentación de algunos equipos electrónicos, tales como televisión o algunos aparatos de DVD. También en algunos ordenadores portátiles, ¿no? Tenemos este tipo de fusible, el tipo Philips. Miren, que es una botellita, ¿no? Negrita, muy pequeña. Vamos a tener los fusibles térmicos. Estos fusibles térmicos que ven ustedes acá, es un termofusible que se abre cuando se sobrepasa la corriente por la resistencia, ¿no? Ya sea estos fusibles vienen en las planchas, en las ollas arroceras, en las cafeteras, ¿ya? Cuando hay algún problema en el termostato y existe un exceso de calor, estos fusibles se abren, muchachos. A veces no es más que la falla por el fusible. Se reemplaza este fusible o se puentea y el artefacto sigue funcionando. Luego vamos a tener
otro tipo de fusible, los fusibles de automoción o automotriz. Miren, estos fusibles llevan pintados o vienen pintados de diferentes colores y los colores me representan un amperaje. Vamos a tener que el color rojo es de 10 amperios, el celeste es de 15, el blanco de 25 y así sucesivamente, ¿no? Vamos a tener el microfusible y el mini fusible que es varían de medidas, ¿no? Vamos a tener los microfusibles también aquí. Estos vienen especialmente en las placas de los circuitos integrados, en los ordenadores, en los smartphones y también en algunos equipos electrónicos. Miren, muchachos, estamos centrándonos no solamente a la parte de electricidad, sino un poquito a la parte de electrónica. ¿Y cuál es la ficha de tarea, muchachos, que vamos a realizar? Solamente realizar un breve organizador sobre el tema que hemos visto hoy día de los fusibles. Breve, poner fusible, qué cosa es el fusible, los tipos de fusibles y listo, muchachos. Esa es su evidencia que me van a mandar al Classroom. ¿Alguna pregunta, por favor, sobre el tema? ¿Alguna preguntita, alguna consulta? Sí, profesor, en la primera pregunta ponemos todo lo que sabemos de fusibles, todo lo que hemos aprendido hoy. Sí, solamente realizar un organizador. O sea, pones el tema, fusibles, y los tipos. Y si quieres describir algo, escribes algo de los fusibles. No es más. Okay. Quiero... Como el video, profesor, que la persona detallaba para qué sirve cada fusible. Claro. O sea, un organizador, solamente poner las ideas principales, nada más. No es ni mucho palabreo. Es como decir, cuando ustedes están en el colegio, ¿cómo hacen un plagio? Ponen la idea, van a plagiar. Disculpen que ponga ese ejemplo, pero todo el mundo ha plagiado alguna vez en su vida. Yo también lo he hecho, no lo voy a negar. Y uno hace un papelito, ¿no? El tema y las ideas principales. ¿Sí o no? Ese es hacer un plagio. Igualito, un organizador, pues es hacer el tema con sus ideas principales, ¿no? Lo fundamental. Cosas puntuales, profesor, ¿no? Exacto, cosas puntuales, nada más. 2 o 3 palabras, no quiero más, no quiero palabreo. Estamos. ¿Qué cosa es un fusible? Algunos tipos de fusible, fusible automotriz, vienen en tanto amperaje, fusible de cartucho, fusible de botella, etcétera, etcétera. Nada más. Profe, buenas noches, profe. Sí. No le entendí de los fusibles SMD. ¿Lo puede explicar, profe? El fusible SMD. Ya, mira. Estos fusibles vienen pues en las placas de los circuitos integrados de uso doméstico y de los smartphones, ¿no? Son pequeños, son pequeñísimos. Mira, tienen esta forma, ¿no? Una forma cuadrada, otros tienen una forma de botella, ¿no? En realidad, aquí yo estoy entrando un poquito a la parte de electrónica y computación, ¿no? Pero nosotros estamos en lo que es electricidad, ¿no? Pero aquí yo les estoy dando los diferentes tipos de fusibles, ¿no? No solamente existen, como les decía, el fusible tipo botella, el fusible de Ansel, el NH, no, sino existen diferentes tipos de fusibles. Hasta los artefactos que nosotros utilizamos en casa, casi todos los artefactos tienen un fusible. Y uno de ellos es el fusible SMD, que la trae, pues, estos traen en las placas electrónicas, ¿ya?
van a venir en las placas electrónicas y sirve para proteger ¿qué cosa? Especialmente a los circuitos integrados, ¿no? Hay pequeñas sobrecargas o pequeños cortos y estos fusibles actúan para que no dañe el circuito integrado del aparato. Ustedes saben que se malogra el circuito integrado de un aparato X y pues si el cortocircuito ha dañado mucho el integrado, hay que reemplazar ese integrado o desechar toda la placa. ¿Alguna preguntita más? No sé, ¿alguien más que desee preguntar? Una pregunta. Si en caso, pues sí, de la olla arrocera se malogra el fusible, yo saco el fusible y puenteo nomás, va a llegar a funcionar, pero eso es peligroso, ¿verdad? Mira, no. No. Este termofusible me sirve como protección, nada más, al recalentamiento. Y muchos técnicos, yo tengo amigos que son técnicos, y estos vienen en las planchas modernas, en las ollas arroceras. A veces no hay estos fusibles, no se consigue. ¿Y qué hacen ellos? Lo puentean, regulan un poquito el termostato. El termostato okay. Son dos bimetales, ¿no? Y lo dejan ahí. Y funciona, sigue para adelante. Ok, profesor, gracias. ¿No? Ahora, estos fusibles, muchos de ellos me han dicho, no, es un poquito difícil de conseguirlo y ya no queda igual, porque me dice, ¿cómo lo sueldo? Porque con el estaño que ellos usan, el estaño pues con el calor la unión que se hace pues se suelda, y con el calor pues de la temperatura del artefacto nuevamente se vuelve a desoldar, ¿no? Muchas veces ellos lo sacan y puentean puentean esa parte. Ok, profesor. Bien. ¿Alguna preguntita más, muchachos? ¿No hay preguntas? Bien, muchachos, gracias por la atención prestada. Y ahora vamos